días. Esta mañana vamos a continuar leyendo la Biblia y vamos a leer en Lucas 15:11. Lucas 15:11 habla de la parábola del hijo pródigo. Esta es una parábola muy hermosa, es una parábola que hace reflexionar mucho sobre aquellas personas que se apartan del Señor, que deciden irse a recorrer mundo, a conocer mujeres, a hacer bienes, encontrar trabajo, mejores trabajos, pero se apartan del Señor. Se apartan del Señor y piensan que fuera del Señor les va a ir mucho mejor. Pero no es así. Fuera del Señor no hay nada bueno. Fuera de la casa de nuestro Padre Celestial no encontramos nada bueno. Y lo vamos a ver en esta parábola del sembrador, que nos deja un muy buen mensaje. También para todas aquellas personas que se han ido. Aquí también es de analizar que es bueno arrepentirse y regresar a la casa del Señor y regresar bajo la cobertura del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí dice la palabra en 15:11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes, dice la palabra. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, dice la palabra. Este hombre quedó en tal crisis después de haberse malgastado los bienes que su padre le había dado, que no tenía ni para comer. Y él deseaba la comida que los cerdos comían, y sin embargo, pero ni eso la gente le daba a él. Y fue ahí donde, cuando él se vio en esa situación, empezó él a meditar sobre lo que había dejado, todo lo bueno que había dejado por desobediente, por pensar de que fuera de su padre le iba a ir mejor. Y así dice la palabra. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, dice la palabra. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, dice. Y volviendo en sí dijo, aquí fue donde él reaccionó, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y miren lo que él hizo cuando reaccionó. Esto es algo muy importante, reaccionar cuando nos encontramos en una actitud que no nos conviene. Hay que reaccionar, levantarse y tomar una decisión sabia en el Señor. Me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció que él había pecado. Y he pecado contra el cielo y contra ti. Ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Era tanta la necesidad de que él deseaba, aunque sea estar en la casa de su padre como jornalero, pero también reconocía que él ya lo que le correspondía en ese lugar le había dado mal uso, él lo había malversado, él había derrochado lo que a él le correspondía, pero se conformaba con que su padre lo tuviera aunque sea de jornalero en su hacienda.
jornalero, le dice. Y levantándose, dice, vino a su padre. Todo eso que hemos leído es lo que él había pensado decirle a su padre cuando regresara a la hacienda. Y entonces con ese pensamiento él se levantó, dice la palabra. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, miren esto que dice aquí, ni siquiera el padre le dio tiempo, ¿verdad? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, dice, y se echó sobre su cuello y le besó. El padre se levantó y corrió a encontrarlo y lo abrazó. Aún no le dio tiempo, ¿verdad?, de que él primero hablara, sino que lo abrazó. Y después de ese abrazo que el papá le dio, entonces él sí expresó lo que quería decirle. Y dice la palabra, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, dice. A veces en algún momento pecamos contra Dios, le fallamos al Señor y sentimos tanta culpa en nuestro corazón que pensamos que ya no somos dignos. Pero Dios en su misericordia es grande y Él nos abraza cuando nos arrepentimos y decidimos un cambio en nuestra vida. Dice la palabra que Dios nos abraza, ¿verdad? Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, dice la palabra. Cuando alguien se arrepiente y vuelve a los pies del Señor, hay fiesta en el cielo. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, todos se agradaron que el hijo regresara a casa. Y así es, cuando alguien se va del Señor y vuelve, el Señor se agrada de su presencia. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, su hermano ha venido y su padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. El padre se alegraba, aunque no llevaba las riquezas que él le había dado. Aunque tú regreses sin los talentos, que los hayas dejado por allá tirados, abandonados, el Señor se alegra de que regreses, y que regreses con gozo, que regreses agradecido, arrepentido, con la idea, con el pensamiento de volver a Él y enmendar los errores, con el corazón arrepentido, y empezar a trabajar para el Señor. Y por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te he servido. A ver, ¿quién ha renegado al Señor, que le ha servido al Señor, y que a otros que se van y vuelven, el Señor los recibe con gozo? Y miramos aquella prosperidad y miramos todo aquello que el Señor le da porque ha regresado a sus pies, ¿verdad? No hay que ponerse envidiosos ni estar ahí reprochándole al Señor cuando le servimos y no miramos que el Señor nos dé, ¿verdad? Porque Él sabe y Él nos tiene con misericordia, Él nos ve y nos da y nos provee conforme nosotros necesitamos. Y debemos servirle y amarle al Señor porque estamos en el Señor y porque disfrutamos de sus maravillas y de sus cuidados todos los días, ¿verdad? Y miren esto, qué maravilla. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, le dice. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerros gordos. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarse porque está tu hermano, porque tu hermano era muerto y ha revivido,
se había perdido y es hallado, dice, y es así como el Señor se goza de todos aquellos que regresan a su presencia. Imagínense, ellos reciben el doble, porque reciben cuando se van y regresan y vuelven a recibir. Así que todo aquel que esté alejado del Señor, vuelva a Cristo, porque Él lo está esperando con los brazos abiertos para abrazarlo, para amarlo, para vestirlo, calzarlo, para ponerle ese anillo en su dedo, para darle todo lo que necesita, para calmarle sus penas, para bendecirlo y abrazarlo. Así que ya no hay motivo para estar lejos del Padre, ya no hay motivos para estar lejos de la casa del Señor. Y es así como hemos leído esta palabra bendecida, esta palabra maravillosa que el Señor tenía para el día de hoy. Pues en el nombre poderoso de Jesús nos despedimos y adelante, adelante, que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana.